Gloria sea al nombre del Señor. Damos gracia, gloria y honra al Señor, porque Él se la merece. Gracias por su aire que respiramos, por su salud, por los enormes beneficios que el Señor da a nuestras vidas, desde consuelo hasta la seguridad de nuestra salvación. Gracias al Señor por esos enormes beneficios. Bendecimos y glorificamos su santo y bendito nombre. Bien, hermanos, seguimos con nuestro recorrido a través de las Sagradas Escrituras, que nos aseguran, nos afirman de que cada una de las palabras que el Señor ha dicho han de cumplirse, y que ni una tilde ni una jota pasará sin que ellas se cumplan. Hoy quiero hablarle sobre un aspecto o otro aspecto de los días de Noé, que son patentes o latentes en nuestros días. En los días de Noé se vivió un concepto de filosofía secular que separó al hombre totalmente de Dios. Y hoy quiero hablarle bajo ese tema. Los días de Noé eran días de filosofía secular. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 37, Jesús, para responder a sus discípulos la pregunta que ellos le hicieron con respecto a su venida, a su regreso, Jesús aludió a esta época y a este tiempo en específico, diciendo: más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús, como ya he dicho, se refiere a esos tiempos. Y en lo que concierne a lo que hemos venido hablando, hemos visto que los días de Noé había un desarrollo de la música y las artes, un desarrollo de la ciencia, la prosperidad egoísta, los avances científicos, y podríamos decir, como dice el capítulo 6, verso 1 del libro de Génesis, había una propagación demográfica, es decir, parte de los problemas que hoy algunos dicen y que nos certifica la ONU, de que hay demasiadas gente o personas en el planeta Tierra. Otro de esos aspectos era precisamente la filosofía secular. Cuando usted va al libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 5, nos dice: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Quizás en esta predicación usted no vea mucho texto bíblico que le vaya a citar, porque quiero hablarle, hermano, de una invasión que se ha dado en nuestros tiempos, que desde el siglo pasado hasta este siglo se ha masificado no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, y que se ha introducido escurridizamente
hasta socavar los pilares de la sociedad y hasta de la iglesia. Sí, hermano, los días de Noé eran días de filosofía secular. Entiéndase, por filosofía secular es la que está basada en la idea de que el hombre es básicamente bueno y que la respuesta a su problema yace dentro de él mismo. Fue una mentira en el pasado y sigue siendo una mentira en el presente, porque el hombre no es bueno. Podemos decir que es bueno en un estado de inocencia, pero cuando el hombre despierta de esa inocencia, entonces se traduce en todo mal. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, verso 10 al 18, nos dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En la ley de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpiente hay debajo de sus labios, con su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oh, qué triste descripción del hombre. Mientras que la filosofía secular dice que el hombre es intrínsecamente bueno. Oh, qué concepción más absurda. Es la mentira que Satanás le ha vendido al hombre. El humanismo secular promueve a la humanidad como el estándar más alto de la verdad, la moralidad, y rechaza la fe, lo sobrenatural, rechaza la Biblia. Por lo tanto, la psicología o filosofía secular es la manera en la que el hombre trata de entender el lado espiritual del hombre sin referencia o reconocimiento a lo espiritual. ¡Qué gran contradicción! El secularismo ha invadido las artes, la ciencia, la filosofía, la educación, y nuestros días son tan parecidos a los días de Noé. Oh, la moralidad, según la concepción filosófica de alguno o alguna corriente filosófica, es ambigua. La secularización, podríamos decir que es el proceso de abandono o el alejamiento de una doctrina religiosa que atraviesa una persona, una institución o una sociedad. El secularismo es el principio de tratar de dirigir los asuntos humanos basándose en principios y consideraciones derivadas únicamente del mundo material, sin recurrir a lo espiritual o a lo religioso. Sí, hermanos, los días de Noé eran descritos como esos días donde la moralidad, donde los principios de Dios eran sustituidos por concepciones personales o concepciones que nos dicen que aquellos hombres intentaron poner sus propios principios por encima de la verdad de Dios.
Es decir, conforme a algo o a alguien se hace más civil y menos religioso o teólogo, se puede decir que se seculariza o que se hace secular o segregar. Tenemos, según el tiempo presente, como se manifestó en el tiempo pasado, que sacar a Dios de cualquier ecuación significativa. Dios no pinta absolutamente nada. Dios es un concepto abstracto que no es capaz de satisfacer las necesidades del hombre. Pero cuán equivocados están, cuán ilusos son al pensar que Dios no es importante en la vida del ser humano. Hoy, una nueva corriente nos embarga, una nueva corriente nos absorbe, una nueva corriente nos doblega. Y esa corriente filosófica es la corriente de la nueva era, un movimiento que se ha convertido en una verdadera epidemia en nuestros días. Ya en 1986, un reportaje del New York Times dice que todo ha sido influenciado por la nueva era: la educación, la salud, las artes, la economía, la gerencia, el gobierno, la ciencia, el entretenimiento e inclusive hasta la religión. Sí, hermano, son tiempos parecidos a los tiempos de Noé, donde el fin se aproxima, donde la venida de Cristo es inminente, y hoy estamos más seguros de estas verdades que cuando nosotros creímos. Las ideas y prácticas que constituyen la nueva era son muy difíciles de contactar, de enumerar, pues no tiene la nueva era una identidad definida, sino muchas fachadas variables y confusas. En otras palabras, la nueva era es un camaleón que cambia de figura o de forma según le convenga. Da la impresión de no constituir un movimiento único, organizado, estructurado, pero no es así. Es un movimiento que está organizado y muy bien estructurado. Se presenta con una serie de ideas, creencias, prácticas aparentemente aisladas y conexas, sin un fin, sin una organización definida. Simplemente se presenta como una moda. Además, tiene una capacidad de mutación realmente asombrosa y una gran variabilidad. Ha venido surgiendo a cada paso con nuevas causas, nuevas ideas, ideas viejas convertidas en ideas aparentemente nuevas. De allí la dificultad de descifrarlo, dividirlo, definirlo o descomponerse. Sin embargo, quisiera definir la nueva era de esta manera. Quizá hermano, usted no esté entendiendo de lo que le estoy hablando. Quizá usted quiera saber a profundidad lo que es la nueva era. Y aunque este espacio, que hoy nos toca hablar de esta filosofía que nos ha invadido, que se ha convertido en una epidemia, no nos dé para explicarle en totalidad toda la ramificación que como pulpo con distintos tentáculos o brazos
trata de arropar la totalidad de la raza humana. La nueva era es un movimiento pseudo espiritual. Y cuando yo le hablo de pseudo espiritual, no le estoy hablando de que es espiritual en absoluto o que es verdadero, sino que es un movimiento falso con un aspecto espiritual de corte esotérico y ocultista, pagano, que incluye teorías erróneas y heréticas condenadas por la Biblia y el cristianismo, y que dichas prácticas contradicen las verdades fundamentales de la fe cristiana. Además, busca llevar al hombre a creer que puede llegar a ser como Dios. Y hay que entender que es la primera mentira registrada en la Biblia, o fue la primera mentira que se le vendió al hombre. Génesis capítulo 3, verso 5 nos dice: sino que sabes Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La finalidad, su finalidad encubierta bajo un pretendido respeto a todas las creencias, busca la destrucción de la fe cristiana con la motivación de intentar acabar con la fe y todas las denominaciones cristianas. ¿Y cómo se ha manifestado, hermano, la nueva era? ¿Cómo se ha manifestado la nueva era en nuestros tiempos? Se ha manifestado, hermano, y se ha introducido en nuestras iglesias, en movimientos que han llevado a iglesias, inclusive, a dividirse. El otro. Ahora bien, la nueva era tiene sus raíces en la sociedad teosófica fundada en 1875. Esta sociedad teosófica se fundó en la ciudad de Nueva York por una persona de origen rusa llamada Elena Blavatsky, básicamente espiritista, quien dice haber recibido sus enseñanzas de unos seres espirituales o maestros ascendidos. Para saber, hermano, qué es la sociedad teosófica, necesitamos conocer qué es la teosofía. La teosofía es la creencia o pretensión de tener conocimiento místico directo de la divinidad sobre este mundo mediante doctrinas y prácticas secretas, esotéricas y ocultistas. Conjunto de conocimiento y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. El esoterismo es la cualidad de lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia, o es difícil de entender. La alquimia es una doctrina o estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrollan desde la antigüedad a lo largo de la época medieval y que pretende descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación
de los materiales, el elixir de la vida. La alquimia pretendía encontrar la piedra filosofal que convierte en oro todos los metales. Oh hermano, entiéndase lo que le estoy hablando. Han surgido muchos movimientos pseudo cristianos que han invadido y han corrompido los pilares de la fe cristiana. Esta señora, Elena Blavatsky, la sucede como presidenta Annie Besant, quien trató en 1929 de presentar un nuevo Mesías al mundo, un hindú que rechazó el estatus que se le asignó y se separó de este movimiento. Pero es Alice Bailey, en 1880 a 1949, tercera presidenta inglesa radicada en los Estados Unidos, quien se consideraba la suma sacerdotisa de esta sociedad teosófica. Ella funda, escúcheme hermano, ella funda un movimiento que se describe como confía en Lucifer o confía en Satanás. Ella, como medium espiritista, comienza a recibir mensajes de sabiduría de ciertos maestros muertos para confundir a aquellos oyentes o seguidores. Ella decía que recibía enseñanza, instrucciones de estos maestros que habrían de seguirse al pie de la letra. Ya como esto, hermanos, se ha manifestado en nuestra historia y en la historia de la iglesia. Hombres o mujeres inducidos por sus propios deseos, arrastrados por sus propios deseos y hechos esclavos de Satanás para introducir doctrinas herégicas dentro del cuerpo de Cristo. Asimismo, como el fundador de los mormones, John Smith, que dice haber recibido una nueva revelación del ángel Moroni, esta sociedad teosófica esotérica dedicada al ocultismo recibe mensajes de seres que ellos denominan maestros ascendidos. Numerosos escritos de esta sociedad teosófica aparecen mensajes del espíritu demoníaco que le dicta escritura automática, es decir, en un estado de trance durante el cual la mano del medium escribe automáticamente sin que ésta tenga control alguno sobre lo que escribe. Sí, hermano, escuchen. Hoy más que nunca hay una masificación satánica que ha inspirado a muchos hombres y mujeres a escribir libros que se han convertido en bestseller. Créalo, hermano. Ya ha pasado en el pasado y seguirá pasando en el presente. No piense usted que todas esas películas con matices horrorizantes, todas esas películas con matices esotéricos, de brujería, de santería, de hechicería, no son más que inspiraciones satánicas. Hoy más que nunca, estos escritos
forman una especie de plan, el cual se le dio carácter secreto entre los seguidores. Este plan de la nueva era incluye un gobierno mundial. Parece, hermano, concepto de conspiración, pero no. Tienen su asidero histórico. Este plan de la nueva era incluye un gobierno mundial y una religión mundial. Todo esto, hermano, se ha venido preparando poco a poco, de paso a paso, hasta dar paso al anticristo. El plan de la nueva era habría de permanecer oculto hasta 1975, año en que sería sacado a la luz pública. Elena Blavatsky se transforma en medio espiritista poco antes de fundar esta sociedad. Es durante una estancia en París en 1867 a 1870. Entra un grupo en el cual se encuentra Alan Kardec, de origen masón y coordinador del espiritismo en Francia. A su regreso a Estados Unidos, funda esta sociedad teosófica en Nueva York el 20 de noviembre del 1875, junto con otros masones, tal como Charles Soterán, uno de los jefes de la masonería en Estados Unidos. Henry Steller, masón. Jorge Fell, de la Hermandad Hermética de Luxor, también masón. Y William Judd, también masón. Para no cansarle dándole datos, ¿qué tienen en común la sociedad teosófica y los masones? Aparte de la evidencia histórica de origen, la relación de la nueva era con la masonería es el plan que tienen en común y que coinciden en una religión mundial y en un gobierno mundial. Parece mentira, hermano, que usted no encuentra por ningún lado propaganda directa que tenga que ver con la masonería. Y hay algunos cristianos que ni siquiera saben lo que es, ni cómo se manejan, ni a lo que se dedican. Y ahí usted encuentra personas de todas las esferas sociales: médico, político, religioso, persona de a pie. Hay un sinnúmero de personas involucradas, hermano, en la masonería y en el esoterismo. La nueva era se basa en creencias, o sus 4 pilares básicos tienen que ver, hermano, con la masonería, el espiritismo, el gnosticismo y el paganismo oriental. El gnosticismo, hermano, lo combatió tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan en el primer siglo, quienes se introdujeron en la iglesia. Y cuando usted lee los escritos de primera, segunda y tercera de Juan, se da cuenta que Juan está directamente, hermano, presentando argumentos contra este movimiento que intentó introducirse en la iglesia para corromper los pilares de la fe. El modo en que se presenta, o quieren que la vean, los propulsores de la nueva era no van directamente contra las creencias cristianas, aparentemente las aceptan. Se manifiestan muy abiertos al principio. Ellos proponen los errores herejicos como algo compatible con el cristianismo, y todas las religiones ellos las aceptan. Claro que sí.
La teosofía se basa en la igualdad de las religiones para así acabar con todas. Y cuando digo acabar con todas me refiero a absorberla, en especial al cristianismo, para así tratar de establecer una religión única. Lo que están promoviendo la nueva era usan terminología de la Biblia, del cristianismo, y hasta mencionan actividades y participan de la iglesia para confundir y engañar y así atraer a los cristianos hacia su mentira. Mateo capítulo 24, verso 24 nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 28 al 30, Lucas nos informa de la palabra que dijera el apóstol Pablo en su tiempo cuando dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Un lobo rapaz es un enemigo encubierto que no presenta todas sus cartas a fin de devorar a las más débiles. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastran tras sí a los discípulos. Cuando vamos a Mateo capítulo 7, verso 15, nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 y 14, nos informa el apóstol Pablo y nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay todo un proceso, hermano, en que la nueva era se ha infiltrado en las escuelas, en los pilares de la sociedad y hasta en la iglesia. Este proceso de penetración de la nueva era, al pasar la humanidad, hermano, de una concepción teocéntrica del mundo, en la cual Dios era el centro, a una concepción antropocéntrica en la que el hombre se convierte en el centro, se fueron introduciendo cambios en los conceptos de la fe, en las normas morales, en las actividades y valores, en la forma de vida y costumbre de las personas. Y esto ha producido un cambio de mentalidad que se ha producido en forma intensa según ha transcurrido el tiempo, sobre todo desde la mitad del siglo pasado. Aunque estos cambios se han venido sucediendo paulatinamente desde el Renacimiento, no hay duda de que en este siglo se han dado todas las condiciones que hacen posible la penetración fácil y más generalizada de los conceptos de la nueva era en la sociedad y en la iglesia que nos ha tocado vivir hoy. Todo ha sido lento, sistemático y por etapa. En su primera etapa, y usted va a escuchar, hermano, y ha escuchado expresiones como esta, que al transcurrir el tiempo se han convertido en lema de las personas. En su primera etapa, aunque se ha producido también en forma intensa y acelerada durante la segunda mitad de este siglo, expresiones o conceptos como
Iglesia sí, iglesia no, Cristo sí. Etapa de penetración de la secta de origen cristiana en nuestros países. Etapa de descrédito de la iglesia y de sus ministros. Como han dicho, yo creo en Cristo, pero no en sus ministros. Fue un comentario que comenzó a difundirse y a oírse entonces, convirtiéndose así en un eslogan para alejar a las personas de la comunidad de fe, para alejar a las personas de los ministros cristianos. Oh, yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribió un hombre. Entonces no crea en absolutamente nada porque todo lo ha inventado los hombres. Son los hombres los que han expuesto la ciencia, aunque la ciencia es un producto del corazón de Dios. Son los hombres los que han desarrollado, no digo a partir de la nada, sino a partir de materia prima, todo lo que nosotros tenemos. El hombre no ha inventado nada, no se ha sacado nada de su bolsillo para exponerlo, sino que ha tomado los elementos constitutivos de la creación para así poder hacer ciertas cosas como realización. Expresiones como estas se han difundido por el mundo para alejar a los hombres de la verdadera fe cristiana y así secularizarlo en un concepto filosófico que desvía toda la atención de su creador y la pone en el hombre. En su segunda etapa, Cristo no, Dios sí. Etapa de invasión de la religiosidad oriental, de los guruses orientales hacia el occidente cristiano. En su tercera etapa, Dios no, religión sí. Etapa en que sus asuntos seculares se convirtieron en casi religiosos, en política, en el marxismo. El marxismo se convirtió en ciencia. El feudalismo y el comienzo de los movimientos del desarrollo del potencial iluminado del ser humano. Oh, hermano, ¿cuántos conceptos se han metido dentro de la fe cristiana o dentro de nuestras congregaciones que han dividido movimientos? Hoy tenemos movimientos, hermano, y tenemos actividades como encuentro, que muchas iglesias, muchos movimientos, hermano, lo han hecho con la mejor intención de edificar a sus cristianos o sus feligreses, donde se practican actividades cristianas y donde se enseña el conocimiento de la Biblia. Pero detrás de estos movimientos también se esconde manos oscuras, donde muchos movimientos, hermanos, de iglesias reconocidas o concilios reconocidos han hecho estas actividades, excluyendo a los miembros participantes a no tener ninguna comunicación con el exterior, donde lo han llevado a sitio aislado, donde no tienen ningún tipo de comunicación, ni se les permiten tener ningún aparato tecnológico con lo cual ellos puedan grabar, tanto visual como audicional. Y ahí se ha entrado, hermano, en toda clase de práctica, desde drogar a los creyentes para que tuvieran una experiencia trascendental, hasta hacerle inclusive una introspección a fin de que pueda confesar sus pecados generacionales, e inclusive una de sus manifestaciones es que a la persona que se le somete
exprese no con palabras, sino con acciones en vómito, que realmente has recibido un nuevo nacimiento. Y todo esto, hermano, es producto de la nueva era que muchos movimientos cristianos están practicando. Si queremos enseñar a los cristianos a crecer, a captar adeptos para Cristo, ¿por qué no hacerlo públicamente? No, porque yo tengo una varita mágica que me permite captar a jóvenes de distintos estatus sociales y mantenerlo dentro de mi congregación. Pero no puedo decir en qué consiste la varita mágica que yo tengo. Y se esconden detrás de estas actividades, hermanos, para captar la atención, sobre todo de los jóvenes. Este ha sido un proceso de penetración inadvertido y solapado, lento y paulatino, pero muy efectivo y certero. Han sido frases de alejamiento de la verdad que se han ido sucediendo una tras otras en el mundo. La nueva era, hermano, como pulpo, con todas sus ramificaciones, ha penetrado a través de la literatura. Yo no sé si usted recuerda, por lo menos yo lo leí el libro. En 1976 se convierte en un bestseller un libro, Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, publicado. Esta publicación, hermano, era dictada por un espíritu. Este fue el lanzamiento de la literatura canalizada por un espíritu en ese tiempo. Este relato aparentemente inocuo e idealista traía la semilla de la nueva era. Se vendieron, hermano, en 1976 de este libro 25 millones de ejemplares. Posteriormente sale la enseñanza de don Juan de Carlos Castaneda, el mayor exponente de la hechicería. Hoy en día, hermano, la literatura de la nueva era es excesiva. Para 1991, solo en Estados Unidos, habían 2.500 librerías especializadas, sin contar las secciones de la nueva era en todas las librerías, con 250.000 títulos en circulación y creciendo vertiginosamente, convirtiéndose este renglón en fuente de grandes lucros, según reseña del diario El Jornal de Brasil en enero de 1995. La nueva era se ha introducido también, hermano, o ha penetrado a nuestra sociedad por lo audiovisual. Son evidentes las películas, videos, juegos de video, música y también libros y revistas. La siguiente influencia: gusto por el terror. Sí, hermano, hay gente que tiene un gusto espantoso por las películas de terror sin saber que estas películas son producto de una nueva era para injertar un gen que lo separe a usted totalmente de Dios y de lo que usted ha creído. Gusto por lo imaginario y por lo fantástico, por lo místico y lo mágico, por lo feo y por lo monstruoso. Yo no sé si usted se ha fijado, hermano, que no son muy pocas las películas que Netflix
produce que no tengan estas características, que no sean mágicas, que no sean esotéricas, que no sean de hechicería, que no sean de monstruo horripilante. Experiencias transensoriales, poderes parapsicológicos, la telepatía, la comunicación con espíritu a través de juegos como la Ouija, viaje al más allá, talismanes, brujería y hasta el gusto por lo expresamente satánico. Las películas satánicas abundan y se transmiten frecuentemente por todos los medios posibles, por la televisión, el cine, la revista y cualquier medio de las redes de transmisión sociales posible. No hay una película que no tenga brujería, hechicería, espiritismo, magia, umbrales, puertas, mundos paralelos. Y para completar, el dueño de Facebook ha hecho el metamundo. Ya usted sabe lo que le están metiendo a través de la televisión y el cine. Nuestros hijos están consumiendo una dieta de descarga de información satánica que va desde aquellas películas de dragones, Naruto, Goku, o mejor conocido como Dragon Ball Z, Harry Potter, El Señor de los Anillos, adivinación con cartas astrales, el Avatar, los mundos místicos, donde en los juegos tú puedes escoger el personaje que quieras, ser joven, cambiar tu apariencia o inclusive cambiar de sexo. Es una dieta, hermano, completa que nuestros hijos están ingiriendo a través de las redes sociales y a través del cine o la televisión, pero completamente satánico, que corresponden a un orden y a un tiempo de enseñanza de la nueva era en la que a nosotros nos ha tocado vivir. Sí, hermano, son días de filosofía secular parecido a los tiempos de Noé, donde hemos dejado o están empujando a la sociedad a dejar de lado el hecho del concepto, y no el concepto, sino de la realidad de Dios, un Dios existente en nuestros tiempos. ¿Cuántos no son los símbolos satánicos que usted ve por las redes sociales e inclusive a niños haciéndolo con las manos? Se ha introducido en nuestra sociedad por símbolos satánicos. La simbología satánica puede verse abundante en periódicos, revistas, arte, publicidad, televisión, cine, ropa, inclusive hasta en los grafitis. Pero este pulpo de la nueva era, con tanto tentáculo, hermano, que intenta arropar a la sociedad en una filosofía secular, ha penetrado también por la música, la llamada música de la nueva era, con la repetición de sonidos en frecuencias alternadas. Está realizada para crear atmósfera que llevan al oyente a un estado de relajación que favorece la alteración de los estados de la conciencia. La música rock, el funk rock, el heavy metal y las letras con alabanza antes escondidas ahora se expresan abiertamente a favor de Satanás. También las drogas han sido un instrumento de este pulpo de la nueva era y de la secularización. En la nueva era las drogas son usadas más que todo como un medio para lograr, a través de la alteración de los estados de la conciencia y de la manipulación del sistema nervioso, supuestas experiencias de adivinación.
no de adivinación, sino de divinación, donde usted cree que ha alcanzado un estado espiritual, donde se cree hasta divino. Descrédito progresivo de la moral y de la ley de Dios. Esa es una filosofía, hermano, secular. Su objetivo principal es llevar un descrédito progresivo de la moral y de la ley de Dios. Como consecuencia, hoy tenemos a un sinnúmero de descerebrados que promueven abiertamente la ideología de género, donde usted se puede creer que es un calamar, cuando científica y morfológicamente usted no lo es. Esta es una forma de penetración evidente en todos los sectores de la sociedad, a través de los medios de comunicación, tanto de programas de ficción, novelas, películas, como en la de no ficción, programa de opinión científica. Y aquí recurro, hermano, a un escrito que el fallecido líder de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, número 35, escribe lo siguiente: estamos invadidos de una orientación ética que tiene su centro en un pretendido conflicto entre la libertad y la ley de Dios, llegando a tal grado de autonomía moral que es casi una soberbia absoluta contra Dios. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Sí, hermano, estos tiempos son tan parecidos a los tiempos de Noé, lo que nos anuncia que la venida del Señor está pronto, y pronto recibiremos una redención completa. El apóstol Pedro nos informa en su segunda epístola, en el capítulo 2, en el verso 1 al 3, y nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo hacia sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no tarda, y su perdición no se duerme. Se han introducido, hermano, por la salud. Un caso típico es de la curación por energía universal. También la meditación trascendental para lograr el equilibrio emocional y psíquico. El control de la mente. Quien domina la mente, lo domina todo. ¿Quién se acuerda de esa expresión? Y así decían, hermano, en la radio, una serie que en 1965 se hizo popular hasta los tiempos en los que yo me desarrollé. Y no piense que soy tan viejo, hermano. Pero así decía la serie: amables con las mujeres, tiernos con los niños, caballero con los hombres. Así es Calimán. Y desde ahí, hermano, para adelante, nos han vendido que si usted es capaz de controlar su mente, también es capaz de dominarlo todo. Todo producto de la nueva era. La búsqueda de este gran pulpo de la nueva era que se ha introducido, hermano, en nuestra sociedad por los 4 puntos cardinales, también se ha introducido a través del ecologismo, de la protección medioambiental, fin bueno, como lo es la salud,
pero que a veces se usa como fachada o disfraz para introducir teorías y prácticas de la nueva era. Escuche ahora lo que le voy a decir. Y mire a ver si usted se puede identificar con estos lenguajes. O si puede identificar estos lenguajes que son producto de la nueva era. Usan lenguaje cristiano. Aparentemente le hablan de la Biblia, de la esperanza, del conocimiento, para iluminado. La fe, la superfe, es producto, hermano, de esta corriente de la nueva era que surgió en 1985. Dentro de la superfe, la visualización en la oración, tú tienes que ver realizado por lo que tú estás orando. Pedir y ver la realización, como entrar en la cuarta dimensión. No sé si recuerdan, hermano, un libro producido por el doctor Paul Yogi Cho, que se titulaba La Cuarta Dimensión. Desde ese entonces, hermano, le están bombardeando a la iglesia conceptos de la nueva era, conceptos espiritistas, conceptos que no tienen nada que ver con la fe que el Señor ha implantado en nuestros corazones. El positivismo declara, tú puedes. El motivacionismo, la falsa teología de la prosperidad, el yo con un pretendido como que tú tienes el poder o como que el poder está en ti. Declara, decreta. Yo te bendigo. Yo proclamo que eres bendecido. Ven y consigue tu milagro. Tú puedes sacar el campeón que lleva dentro. Escucha, hermano, todas estas expresiones y todas estas prácticas son producto de la nueva era que se han infiltrado en nuestras iglesias para socavar la fe cristiana, tratando de centrar al hombre como el epicentro de toda verdad. Esto es filosofía secular, donde se ha apartado a Dios y se ha entronizado al ser humano. Por lo general, son personas con apariencia de piedad y una alta aceptación y posición dentro de la comunidad, tanto cristiana como gubernamental. Maestros, escritores, conferencistas, cineastas, guionistas, músicos, cantantes, compositores, científicos, políticos, personas de la alta sociedad, empresarios, son utilizados como promotores de la nueva era para influenciar en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Estos dan apariencia de científico a lo ocultista. Por ejemplo, la parapsicología como ciencia para estudiar los fenómenos ocultos. Otro ejemplo es el espiritismo hindú convertido en aparente ciencia como técnica de relajación en la meditación trascendental. Instalados en universidades, hospitales, centros de recuperación, centros psiquiátricos, centros deportivos, han invadido el cine, la televisión y todas las esferas de la sociedad. Sí, hermano, nos han vendido el islamismo, nos han vendido el hinduismo como una ciencia para curarte interiormente. Y le han infiltrado inclusive en las escuelas el concepto de la meditación, intentando dejar tu mente vacía para que los demonios puedan ocupar tu cuerpo. Ya hemos dicho que el espiritismo es parte integral de la nueva era. Ellos usan disfraces para los demonios que son espíritus malignos. Ellos lo llaman ángeles y a veces le hacen creer a las personas que son inclusive hasta extraterrestres. Esta es una influencia de la nueva era, hermano. También se le llaman a estos espíritus malignos maestros ascendidos, seres espirituales especiales, como lo llamó Blavatsky, a quien le dio el dictado
por escritura automática. También lo denominan espíritu de la naturaleza. La madre naturaleza. Usted sabe lo que le está diciendo la nueva era. Y yo veo a muchos cristianos y escucho a muchos cristianos hablar de la madre naturaleza. No, hermano. La naturaleza no es su madre. Porque no fue la naturaleza quien lo creó. Dios creó la naturaleza. Y consecuentemente lo creó a usted. Yo no tengo una madre naturaleza. Yo tengo un padre que se llama Dios. Y escuchamos a predicadores, a pastores, a evangelistas y a cristianos comunes hablar, hermano, de la madre tierra. Usted no sabe lo que está promoviendo. Está promoviendo el desplazamiento absoluto de un Dios creador. Y está inclusive apoyando el evolucionismo. Yo no tengo una madre tierra, yo tengo un Padre celestial, nuestro Dios, quien se manifestó en la persona de Jesucristo para redimirme de mis pecados y darme una mejor vida que la que hoy yo tengo aquí en la tierra. Mis hermanos, quisiera continuar con este tema, pero como decía el refrán de aquel caminante, es tarde y vamos lejos. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y será hasta la próxima. Piense en su corazón y medite, hermano, sobre estas palabras y sobre todo sobre este movimiento que se ha inculcado, se ha introducido, no tanto en la sociedad, sino en la iglesia, para debilitar los pilares de nuestra fe, introduciendo, hermano, enseñanzas de falsos maestros inspirados por el mismo demonio. La paz, la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.